Gracias, Abraham. 7:23 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. No, continuamos entonces. Vamos a conversar ahora con el señor Gustavo Guerra García, miembro del directorio de ProTransporte, presidente de la Comisión de Transporte de la Comuna Limeña. Bueno, hay varias novedades, pero por lo pronto hablemos del consorcio de transportistas que ha mostrado su intención de participar en la red de empresas que operarán la segunda línea del Metropolitano. Se ha dado ya a conocer el mapa. Efectivamente, pues estamos ante una gran perspectiva vial, ¿no es cierto? ¿Cuánto más avanzamos? ¿Cómo están las cosas? Bienvenido, Gustavo. Sí, bueno, Raúl, muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que señalar es que este es el primer consorcio. Nosotros esperaríamos que se formen entre 15 y 20 consorcios, que serían los que estarían en capacidad de ser los protagonistas en el manejo de 5 proyectos. Uno es el Metropolitano 2, que va de la estación central en el Paseo de los Héroes Navales hacia la carretera central, y los otros 4 corredores son Próceres Abancay, la Marina Javier Prado, Arequipa Tacna, y el otro que es muy denso, muy importante, de la Panamericana, que va desde el kilómetro 24 de la Panamericana Sur por la vía de Avitamiento hasta la Panamericana en la entrada de Villa El Salvador, ¿no? Estamos hablando de una lima de corredores largos, ya no de pantalones largos, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de tratar de concentrar una solución en el cual habría infraestructura para establecer corredores exclusivos. En el caso del Metropolitano 2 sería un corredor incluso segregado, con infraestructura que definiría su exclusividad. En el resto sería con señalización y semaforización, para tratar de llegar masivamente más o menos al 40% de la demanda entre lo que es la línea 1 del tren, los 2 metropolitanos y estos 4 corredores complementarios, lo cual sería el lugar en donde trataríamos de intensificar, digamos, una solución para llegar alrededor de 25 kilómetros por hora, y que en los servicios expresos se puede llevar a 33 kilómetros por hora, ¿no? Esa es la prioridad, digamos, de esta reforma intensa del transporte en Lima. Pero ahí lo importante es la interconexión entre el metropolitano y el tren eléctrico, entre el tren eléctrico y los corredores. ¿Todo eso está planeado? No estaba planeado, pero ahora está planeado, y en la segunda etapa de la reforma ya debe lograrse no solo la interconexión física del Metropolitano 1 con la línea 1 del tren, que eso está en este momento definiéndose cómo va a ser la interconexión, sino que además se está preparando la licitación para más o menos en 18 meses poder contar con todo un sistema de recaudo integrado, ¿no? Integrando el sistema de recaudo de la línea 1 del tren, de la línea 1 del Metropolitano, y de todo el resto de cosas que se vayan a hacer, que deberían todos ir a ese sistema de recaudo integrado, que digamos es la base del funcionamiento de un nuevo sistema que ya no se basa en la guerra del centavo y la guerra del pasajero adicional, sino se basa en pagarle a todos por recorrido, ¿no? Por kilómetro recorrido, lo cual hace que el centro del trabajo esté en el control de una distribución horaria de las frecuencias, y no en que los buses desesperadamente compitan entre ellos en la misma empresa, matándose por un pasajero adicional. Ese es el gran cambio de la reforma en Lima, y en 3 años esperamos que todo esto esté en funcionamiento. ¿De qué inversión estamos hablando para la realización de todos estos proyectos, que además 18 meses en el fondo es un plazo pues relativamente próximo, ¿no es cierto? No tan largo. Y lo otro que me preocupa, porque estos fenómenos los hemos vivido en varias otras ciudades, es lo que se refiere al peatón, al ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Evidentemente todos estos corredores y todas estas medidas le ayudan a tomar transporte, pero para los cruces, para caminar en la ciudad, en fin, esa mala costumbre latinoamericana de que todo al final queda limitado a los automóviles y a el peatón no sabe dónde caminar, cosa que pues que Europa es impensable, ¿no es cierto? Porque así uno conoce y ama más su ciudad, caminándola. A ver, comienzo por el segundo tema. Ustedes han visto que se ha hecho un esfuerzo por ordenar el área de influencia del Metropolitano, o sea, las zonas alrededor del Metropolitano 1, para que no hayan piratas, y eso ha generado la necesidad de ordenar la Túpac Amaru, ¿no? Y ustedes también han visto que se ha ordenado la Abancay, y obviamente en la Abancay ahora los paraderos de cada línea... Está funcionando, a propósito, lo de está funcionando, lo de Abancay, sí. Está funcionando hasta ahora milagrosamente, pero está funcionando. Sí, está funcionando por una razón bien simple, porque se reclutan un conjunto de inspectores, se establece un mecanismo de coordinación con la policía y se mantiene el número de inspectores. El día que ese esquema de inspectores y la supervisión se retiren, volvería. Por lo tanto, la ola negra. Hay que entender que hay un gasto corriente que la municipalidad tiene que tener para controlar la ciudad. Y más o menos hay que caminar a tener unos
o sea, alrededor de 2.000 inspectores. Nosotros comenzamos con 40, que es lo que teníamos al inicio de esta gestión, que es lo que nos dejó la administración anterior. Ahora estamos alrededor de 300 y obviamente para controlar los corredores, como se controla la Abancay, hay que ir aumentando de 50 en 50, de 100 en 100 los inspectores para controlar toda la ciudad. Este año, en paralelo al trabajo de la reforma más profunda, que es una reforma que significa otro esquema de trabajo empresarial, ¿no? Que ya no es 45 empresas en un corredor, sino es pocos consorcios organizados de una forma superior para manejar los corredores. Tenemos que reordenar, como en la Abancay, 7 corredores adicionales, ¿no? Se va a comenzar con Tacnimanco Cápac y luego se va a continuar con Panamericana, Próceres, Javier Prado, en fin, con los corredores también troncales de la ciudad en un esquema de reordenamiento. Y eso sí significa que los paraderos van a estar a más distancia unos de otros, que se va a tener que caminar un poco más, pero la ventaja es que se va a poder ir mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que es saludable caminar y que si queremos velocidad no podemos tener los paraderos cada media cuadra, los buses no pueden parar en todos lados, tienen que parar cada ciertas distancias mucho mayores a las actuales, ¿no? Y eso es parte del cambio. El otro cambio importante es que van a tener más espacio el transporte público. Yo diría que esa es la definición fundamental que todo el mundo tiene que entender. Si ustedes miran cómo funcionan hoy la Abancay, hay 2 carriles exclusivos para el transporte público, por lo tanto el transporte público va más rápido que el transporte privado. Y nosotros necesitamos una ciudad que, como en todas las ciudades modernas, en el transporte público uno vaya por señalización y por espacio más rápido que en el transporte privado. El 80% de los limeños va por el transporte público. Hablando de transporte... Y el precio, perdón. Y el precio sí, el Metropolitano 2... se va a priorizar la infraestructura desde la estación central hacia la carretera central y eso está alrededor de 300 millones de soles. Los estudios de factibilidad están en camino, así que ahí podemos precisar la cifra. Y todos los demás corredores complementarios tienen una inversión por kilómetro más baja, o sea que costarán un tanto equivalente, pero digamos en un mayor número de kilómetros, ¿no? Porque es una inversión más ligera, más basada en semaforización, señalización, para darle el espacio, digamos, a los buses en un esquema de transporte público. Quería volver al Metropolitano, el tema de la cantidad de unidades que conforman el Metropolitano. Habían algunas unidades que se habían quedado en patio y que no estaban circulando. Y hay una escasez, la gente pide más unidades porque justamente en horas puntas parece que ha quedado insuficiente. ¿Cómo se está atendiendo ese tema, señor Guerra García? A ver, yo diría que cada vez está mejor programada la frecuencia de paraderos del Metropolitano y cada vez hay menos problemas, digamos, en hora punta. Ojo que los problemas de hora punta en algunos casos no son porque falten buses, sino porque el tamaño, la adecuación, digamos, de los paraderos no es suficiente. Los buses han ido entrando conforme ha subido la demanda, que en esa administración comenzó en alrededor de 170.000 pasajeros por día, y hoy día con las mejoras que se han hecho en paraderos y en frecuencias estamos en cerca de 400.000. El tema, yo diría, de fondo es que si hay buses parados en los patios, no es porque hay un problema en la programación de horas puntas, sino es porque en realidad se forzó una compra de buses en un número mayor al que el mercado y la demanda establecían, ¿no? ¿Cuántos están parados ahorita? Están parados alrededor de 150 buses y un poco más. Se están pensando soluciones para tratar de resolver ese problema, pero de nuevo, el tema de fondo de los buses, como lo ha declarado José Luis Díaz en la revista Poder, es que ellos fueron obligados a comprar más buses de lo que correspondía, con un estimado de demanda de 700.000 pasajeros, que no era lo técnico pensar que iban a ocurrir el primer día de la implementación. Entonces, en verdad, el Metropolitano 1 lo que debió tener es un número más moderado de buses y una cláusula contractual que estableciera que conforme el tráfico crecía, ellos tenían que ir comprando buses adicionales. Ese es el problema financiero principal del Metropolitano 1, pero que se está trabajando para resolverlo, ¿no? Y relanzar el Metropolitano. Bueno, muy bien, muy interesantes todas estas noticias. Muchas gracias, Gustavo Guerra García, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Cayetana. 7:32 de la mañana, una pausa.